Le arrancaron las llaves de sus propias manos temblorosas, aquellas mismas manos agrietadas por fregar escaleras durante 40 años para pagar ese piso en el castizo barrio de Carabanchel. No fue un prestamista, ni un ladrón desalmado quien la despojaba de su único refugio, sino la fría y calculada avaricia de su propia sangre. Carolina, su nuera, la miraba desde el umbral con una sonrisa torcida, de esas que hielan la sangre, mientras le arrojaba a los pies un abrigo raído y una caja de madera gastada. «Ya no cabes aquí, vieja. Este piso ahora está a nuestro nombre, y no estoy dispuesta a aguantar ni tus rezos interminables ni tu olor a naftalina», escupió la mujer con una desfachatez y una crueldad que clamaban al cielo. Y allí, escondido en la penumbra del pasillo, estaba él, Santiago, el hijo por el que doña Mercedes había empeñado hasta el último gramo de oro de su alianza de viuda, el niño al que le quitó el pan de su propia boca para pagarle la carrera de medicina. Agachaba la cabeza como un cobarde, incapaz de cruzar la mirada con la madre que le dio la vida y que ahora era tratada como un estorbo. Dicen en nuestra tierra que cría cuervos y te sacarán los ojos, pero nadie te advierte del desgarro brutal que te parte el pecho cuando el cuervo es la misma criatura que amamantaste. Es una traición antinatural, un pecado tremendo de los que no tienen perdón de Dios. Doña Mercedes, a sus 73 años, con la espalda encorvada por el peso de una vida entera de inmensos sacrificios, se agachó con dificultad y recogió su cajita de madera del suelo frío del rellano. No derramó ni una sola lágrima de rabia, porque el dolor era tan inmenso, tan desgarrador, que le había secado hasta el alma. Había aguantado desprecios diarios, había soportado en silencio que la arrinconaran como a un trasto inútil en la casa que ella misma compró con el sudor de su frente, pero que, confiada y ciega de amor maternal, puso a nombre de su hijo para ahorrarle papeleos el día de mañana. Qué error tan trágico cometen las madres buenas cuando entregan todo sin guardarse nada para su vejez. El portazo resonó en todo el edificio. Un sonido seco, metálico y definitivo que la condenaba a la calle en la noche más gélida y lluviosa del noviembre madrileño. La dejaron a la intemperie, desamparada, sin un lugar donde caerse muerta. Doña Mercedes apretó la caja contra su pecho, sintiendo el crujir de la madera antigua bajo sus dedos helados, y comenzó a bajar los escalones lentamente, apoyándose en la barandilla de hierro forjado. Afuera, la tormenta azotaba los cristales, pero ella caminó hacia la oscuridad de la noche, tragándose la inmensa humillación, ofreciendo su sufrimiento al Señor en un rezo mudo. Lo que aquel hijo desagradecido y aquella nuera sin entrañas no podían imaginar, cegados por la soberbia, era que al echar a esa anciana indefensa acababan de firmar su propia sentencia de ruina. Porque la justicia divina tarda, pero siempre llega implacable, y lo que doña Mercedes llevaba protegiendo en esa humilde caja de madera haría que, meses después, la mismísima Carolina cayera de rodillas, arrastrándose por el suelo, suplicando un perdón que ya sería demasiado tarde para alcanzar. Para comprender la magnitud de semejante canallada, el origen de esa noche aciaga en la que una madre fue arrojada a la intemperie, hay que rebobinar el hilo de los años y asomarse al pozo insondable de sacrificios del que bebió aquel hijo hasta saciarse. Doña Mercedes no siempre fue la anciana encorvada y silenciosa que molestaba en el pasillo de su propio hogar. Hubo un tiempo en que su espalda era un pilar inquebrantable, forjado a base de madrugones a las 5 de la mañana, cuando las calles de Madrid aún dormían y el frío de enero cortaba la respiración. Enviudó de muy joven, cuando Santiago era apenas un chiquillo de rodillas peladas que no entendía por qué su padre ya no volvía del taller. Desde ese maldito día, Mercedes se ató los machos, se tragó las lágrimas para no asustar a la criatura y convirtió su propia vida en un billete de ida hacia el futuro de su hijo. No hubo domingos de paseo
ni vestidos nuevos en los escaparates de las galerías, ni un solo capricho que aliviara la crudeza de su viudedad. Durante más de 3 décadas, las manos de Mercedes fueron el estropajo con el que limpió la miseria de su casa. Fregó de rodillas los portales de los bloques más acomodados del barrio de Salamanca, hundió sus brazos en cubos de agua helada mezclada con lejía hasta que la artrosis le deformó las articulaciones, y planchó montañas de camisas ajenas de madrugada bajo la luz mortecina de un flexo, con los ojos ardientes por el agotamiento. Cada peseta, cada céntimo que lograba rascarle a la vida con las uñas, iba a parar a una vieja lata de galletas escondida en el armario, un cofre del tesoro que tenía un único propósito sagrado: pagar la carrera de medicina de su Santiago en la Universidad Complutense. Mercedes vivía por y para ese muchacho. Cuando por fin logró juntar lo suficiente para dar la entrada de aquel pisito en Carabanchel, creyó que el cielo le devolvía un pedazo de justicia. Era modesto, con puertas de madera barata y tuberías que gruñían con el frío, pero era suyo. Un techo seguro para que su hijo pudiera hincar los codos sin preocuparse de caseros ni de mensualidades atrasadas. Y en un acto de amor ciego, de esa confianza absoluta y a veces temeraria que solo anida en el corazón de las madres de antaño, puso las escrituras directamente a nombre de Santiago. Quería que el muchacho, que ya despuntaba como un médico brillante, tuviera un patrimonio, un respaldo para el día en que ella, desgastada por la vida, cerrara los ojos para siempre. Qué ironía tan amarga encierra el destino, y qué caro se paga a veces el pecado de amar demasiado, de vaciarse por completo, dejando el propio granero vacío para el invierno de la vejez. El principio del fin no llegó con un cataclismo, sino con un perfume caro y unos zapatos de tacón que resonaron con arrogancia en el suelo de terrazo del humilde piso. Santiago, ya convertido en un respetado doctor, con la bata blanca que a Mercedes le arrancaba lágrimas de puro orgullo, trajo a casa a Carolina. Ella era el reverso de la medalla, una mujer esculpida en la ambición, proveniente de una familia de apellidos compuestos y cuentas bancarias menguantes que buscaba desesperadamente mantener las apariencias. Desde el primer instante en que Carolina cruzó el umbral, su mirada fue un escáner despiadado que tasó y despreció todo a su paso, empezando por la dueña de la casa. Para aquella nuera estirada, doña Mercedes no era la heroína que había cimentado el éxito de su prometido, sino un recordatorio vergonzoso del origen plebeyo que Santiago debía borrar si quería ascender en los círculos de la alta sociedad madrileña. El olor a guiso casero le repugnaba, los tapetes de ganchillo le parecían una vulgaridad insufrible, y la devoción de la anciana, que pasaba las tardes desgranando los misterios del rosario, era motivo de burlas disimuladas y miradas de hastío. Al principio, las humillaciones eran pequeñas gotas de veneno diario. Carolina empezó arrinconando las pertenencias de Mercedes, sustituyendo los recuerdos de toda una vida por jarrones minimalistas y muebles de diseño frío que convirtieron el hogar en un catálogo sin alma. Luego, con la excusa de una reforma, confinó a la anciana a la habitación más pequeña y oscura de la casa, aquella que daba a un patio interior donde apenas se colaba un rayo de sol enfermizo al mediodía. Mercedes aceptó el destierro en su propia casa sin rechistar. Cerraba la puerta de su cuarto, se arrodillaba ante su modesto crucifijo y le pedía a Dios paciencia, ofreciendo aquel calvario silencioso por la paz del matrimonio de su hijo. Creía, en su infinita inocencia, que la labor de una madre en la vejez era no estorbar, hacerse invisible, menguar hasta desaparecer para que los hijos crecieran felices. Pero la maldad no se apacigua con la sumisión, al contrario, se envalentona. Carolina comprobó que la anciana no se defendía y que Santiago, acobardado por el carácter dominante de su mujer y embriagado por la vida de lujos y contactos que ella le facilitaba, optaba por mirar hacia otro lado.
El hijo amoroso se fue transformando en un espectro, un hombre gris que llegaba tarde del hospital, esquivaba la mirada triste de su madre y se refugiaba en su despacho para no enfrentar la tensión que se cortaba con un cuchillo en los pasillos de aquella casa. Santiago había vendido su integridad por una paz conyugal falsa, prefiriendo traicionar a quien le dio la vida antes que soportar las rabietas hirientes de una esposa caprichosa. La tensión acumulada estalló una desapacible tarde de martes, cuando el cielo de Madrid ya anunciaba la tormenta que lavaría la ciudad, pero que mancharía para siempre el alma de aquella familia. Carolina había asistido el día anterior a una gala benéfica, adornada con un anillo de diamantes y zafiros que, según ella, era una reliquia de su abuela, aunque en realidad había obligado a Santiago a endeudarse para comprarlo y aparentar estatus. Esa tarde, Carolina revolvió la casa como una furia desatada. Cajones volcados, cojines por el suelo, gritos que hacían temblar los cristales. El anillo no aparecía por ninguna parte. Doña Mercedes, asustada por el estrépito, salió de su encierro con su andar vacilante, ofreciéndose a buscar por los rincones que su nuera, en su histeria, hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando Carolina, con los ojos inyectados en una rabia venenosa y calculadora, vio la oportunidad perfecta que llevaba meses esperando para extirpar de su vida aquel estorbo con olor a lavanda y pobreza. Se plantó frente a la anciana, acorralándola contra la pared del pasillo, y con un tono de voz que escocía más que una bofetada, pronunció la acusación más vil que un ser humano honesto puede recibir. Le gritó a la cara, salpicándola con su desprecio, afirmando sin el menor rubor que la había visto rondar su joyero, que nadie más que una vieja resentida y muerta de hambre sería capaz de robar una joya de tanto valor para venderla a escondidas. Mercedes sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El impacto de la calumnia fue tan brutal que las rodillas le temblaron, amenazando con ceder. Ella, que jamás en su vida había tomado un céntimo que no fuera suyo, que había devuelto carteras enteras encontradas en los rellanos que limpiaba, estaba siendo tachada de ladrona común bajo su propio techo. Intentó balbucear una defensa, juró por la memoria de su difunto marido y por la sangre de Cristo que ella no había tocado esa sortija, que prefería cortarse las dos manos antes que manchar su alma con un robo. Pero sus palabras, rotas por el llanto ahogado de la impotencia, chocaban contra el muro de piedra de la maldad de Carolina. El ruido del cerrojo anunció la llegada de Santiago, quien venía exhausto del hospital, buscando un refugio que hacía tiempo había dejado de existir. Al entrar al salón y encontrarse con la escena, el rostro de su madre descompuesto por la angustia y su mujer fingiendo un ataque de nervios indignado, supo que el momento que tanto había temido, la confrontación final que había esquivado como un cobarde, le había estallado en las manos. Carolina no perdió ni un segundo. Se abrazó a sí misma, impostando un llanto dramático y victimista, y desplegó su arsenal de manipulaciones. Le dijo a su marido que ya no aguantaba más, que vivir en esa casa era un infierno, que la anciana le hacía la vida imposible a sus espaldas, que la odiaba por su origen y que ahora, para colmo de males, le había robado la única herencia de valor sentimental que conservaba de su familia. Santiago miró a su madre. Los ojos de Mercedes, hundidos en un rostro surcado por las arrugas de una vida de entrega, lo miraban con la desesperación de un animal acorralado que busca a su salvador. Solo necesitaba que él dijera que la conocía, que atestiguara que su madre era incapaz de semejante ruindad, que pusiera freno a la locura de su esposa. Pero el silencio de Santiago fue el puñal más afilado de todos. Un silencio denso, cobarde, ensordecedor. Bajó la mirada hacia la alfombra persa, apretó los labios y se frotó la nuca en un gesto de rendición absoluta ante la tiranía de su mujer. Fue en ese maldito instante, al ver la reacción de su marido, cuando Carolina olió la sangre y asestó el golpe de gracia.
Se irguió con toda su altivez, señaló la puerta de la calle con un dedo acusador y pronunció el ultimátum que destrozaría los cimientos de esa familia para siempre. Se acabó, Santiago. No paso ni una noche más bajo el mismo techo que esta ladrona. Es ella o yo. Si no la echas ahora mismo de esta casa, soy yo la que hace las maletas. Y te juro por Dios que me encargaré de que en el hospital y en el colegio de médicos se enteren de que vives con una ratera encubierta. La amenaza, calculada al milímetro, apuntaba directamente al talón de Aquiles del doctor. Su reputación, su sagrada imagen pública, el estatus que tanto le había costado construir y que era el único pilar que sostenía su frágil ego. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tamborileo incesante de la lluvia que empezaba a golpear furiosa contra las persianas, como si el propio cielo estuviera a punto de llorar por la injusticia que se estaba consumando. Santiago levantó lentamente la cabeza, esquivando deliberadamente el rostro de su madre. Con la voz quebrada y el alma envilecida, le pidió que recogiera sus cosas. Argumentó, con balbuceos patéticos y excusas vacías, que la situación era insostenible, que Carolina estaba muy alterada, que quizás lo mejor para todos era que pasara unos días fuera, en alguna pensión, hasta que las aguas se calmaran y apareciera el maldito anillo. Pero no había billete de vuelta en esa expulsión, y todos los presentes lo sabían. Doña Mercedes sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos de cristal, clavándosele en el pecho con un dolor físico tan insoportable que casi le impedía respirar. El hijo por el que había sangrado su juventud acababa de elegir la mentira y la comodidad sobre la devoción incondicional. No hizo falta que la empujaran ni que le alzaran la voz una vez más. Con una dignidad majestuosa que contrastaba brutalmente con la bajeza de quienes la echaban, la anciana se dio la media vuelta. Entró en su pequeña habitación a oscuras y no cogió nada de valor, rechazando cualquier limosna envenenada de aquel hijo que ya no reconocía. Solo tomó aquella caja de madera vieja, la única guardiana de sus verdades más íntimas, y se encaminó hacia la puerta. Aquella misma puerta que, al cerrarse con un estruendo metálico tras ella, marcaría el inicio del fin para la arrogancia de quienes se quedaron dentro, calentándose en un hogar construido sobre el sacrificio de la mujer a la que acababan de condenar al frío de la calle. El silencio en aquella minúscula habitación de servicio era más asfixiante que el propio bochorno de la tormenta que bramaba al otro lado del ventanuco, un habitáculo que había pasado de ser su humilde refugio a convertirse en la celda de los condenados. Doña Mercedes no necesitó encender la luz para orientarse, pues conocía de memoria cada grieta del yeso, cada mancha de humedad en la pared desconchada y el crujido exacto de las baldosas sueltas bajo el linóleo desgastado. Sentada al borde del colchón de muelles vencidos, con las manos nudosas entrelazadas sobre el regazo de su vestido oscuro, no dejó escapar ni un solo lamento, ni una maldición, ni un reproche, porque las mujeres de su estirpe, aquellas madres forjadas en los inviernos de la posguerra a base de escasez, sacrificios mudos y rosarios desgranados de madrugada, no saben conjurar el mal contra la sangre de su sangre, por muy envenenada que ésta corra por sus venas. En su mente, lúcida a pesar del dolor paralizante que le oprimía el pecho, una claridad pasmosa y cruel se abrió paso entre la bruma del estupor. Si su sola presencia iba a ser el detonante que dinamitara el matrimonio de su Santiago, si ella, la mujer que le había dado la vida y el pan, era ahora la piedra de tropiezo en el camino hacia la supuesta felicidad y el ascenso social de su hijo, entonces debía apartarse para siempre. Era el último, el más grande y definitivo de sus sacrificios, el martirio silencioso de una madre que acepta ser inmolada en el altar de la paz familiar.
No habría defensas acaloradas ante la infamia de la que había sido acusada, ni súplicas de clemencia arrastrándose por el pasillo, porque mendigar el amor y el respeto a un hijo es una humillación atroz que ninguna madre debería padecer jamás. Con una lentitud agónica que delataba el peso implacable de los años y el aplastamiento absoluto de su alma, se puso en pie, apoyándose en la mesilla de noche donde reposaba su devocionario. No abrió el raquítico armario de puertas desvencijadas para guardar blusas, rebecas o faldas gastadas. Dejó intacto el buen abrigo de paño grueso que Santiago le había regalado unas navidades ya lejanas, cuando aún la miraba con cariño, porque sentía en lo más profundo de su dignidad herida que llevárselo era aceptar una limosna de caridad de aquellos mismos que le estaban arrebatando su hogar y su honra. Su equipaje, para aquel destierro inminente, se redujo a un único y misterioso objeto, algo que no había sido comprado con el dinero soberbio de su nuera, ni con el sueldo de médico especialista de su hijo. De debajo de la cama, arrastrándola con sumo cuidado para no levantar el polvo acumulado en los rincones que a Carolina le daba asco limpiar, sacó una vieja caja de madera. No era un cofre vistoso, ni una joya de ebanistería, sino un arca pequeña, recia, de caoba oscurecida por el paso implacable de las décadas, con los bordes mellados por las mudanzas de la vida y una cerradura de latón oxidado que hacía mucho tiempo había perdido su llave. Pesaba lo suficiente para requerir que la anciana utilizara ambas manos temblorosas y al abrazarla contra su pecho hundido, apretándola contra el corazón que latía desbocado, doña Mercedes sintió un levísimo atisbo de consuelo, un calor antiguo y familiar, como si aquella madera ajada y silenciosa contuviera el último latido puro de su propia historia, el único ancla que la ataba a su verdadera esencia antes de enfrentarse al abismo. Al salir al pasillo, abandonando la penumbra de su encierro, la escena que la aguardaba bajo la luz mortecina de los apliques era digna del cuadro más desolador y cruel que la miseria humana pueda pintar. Carolina, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura de superioridad aplastante y una mueca de triunfo mal disimulada que le deformaba las facciones otrora atractivas, vigilaba la puerta de entrada como un centinela despiadado, como el verdugo que se asegura de que el reo no escape a su ejecución. Al ver a la anciana acercarse con pasos cortos, aferrada a aquel bulto desgastado como si fuera un salvavidas, la nuera soltó una carcajada seca, un sonido rasposo, metálico y sin alma, que rebotó como metralla en las paredes del corredor, adornado con cuadros abstractos que Mercedes nunca entendió. Mírala, tanta prisa por salir y se lleva su basura, seguro que ahí dentro esconde más porquerías llenas de moho y recortes de periódicos viejos. Lárgate ya con tus trastos inútiles, vieja ladrona, y haz el favor de no volver a pisar mi suelo ni a respirar el aire de mi casa. Escupió la mujer, envenenando la atmósfera con su altivez. Cegada por la codicia y la ignorancia, incapaz de comprender en su infinita pequeñez espiritual que en la pobreza material, en los objetos más despreciados por el mundo moderno, a veces se esconde la riqueza más inabarcable y los secretos más valiosos. Mercedes ni siquiera se dignó a girar la cabeza para mirarla, elevando su barbilla con una dignidad majestuosa que hizo palidecer por un instante la arrogancia de la mujer más joven. Sus ojos oscuros, nublados por una tristeza oceánica que amenazaba con desbordarse en un torrente de lágrimas, pero que ella contenía con una entereza espartana, buscaban desesperadamente, con el anhelo del náufrago que otea el horizonte buscando el faro, una sola cosa en aquella casa: a él, a su niño. Santiago estaba allí, de pie, apoyado torpemente contra el marco de caoba del salón elegante, a escasos 2 metros de la puerta principal que pronto separaría sus mundos para siempre.
Era un hombre hecho y derecho, un profesional de la medicina inmensamente respetado en los pasillos de su hospital, un individuo que salvaba vidas ajenas a diario con manos firmes. Pero en ese preciso instante, encogido ante la figura frágil de la mujer que le dio el ser, no era más que un niño asustado, un títere sin voluntad, un cobarde consumido hasta los huesos por su propia miseria moral y su pavor a la soledad conyugal. La anciana detuvo sus pasos cansados justo frente a él. El tiempo pareció congelarse de súbito en aquel zaguán. El tic-tac del reloj de pie del salón enmudeció y el mundo entero pareció contener la respiración. Doña Mercedes esperaba un gesto, una palabra de aliento, un roce furtivo en la manga de su chaqueta, un simple y diminuto destello de arrepentimiento en esos ojos marrones que ella misma había limpiado de legañas y lágrimas en tantas madrugadas febriles de su infancia. Pero Santiago, en un acto de suprema vileza, giró el rostro hacia la pared forrada de papel pintado. No pudo, no quiso sostenerle la mirada. El peso abrumador de su traición, la conciencia de estar cometiendo el mayor de los pecados contra la ley natural y divina, era tan colosal que le aplastaba las cervicales, obligándolo a clavar la vista en el rodapié de madera impoluta, tragando saliva con evidente dificultad, mientras sus manos sudorosas y cobardes se escondían frenéticamente en los bolsillos del pantalón de pinzas para ocultar el temblor que delataba su culpa indeleble. Esa evasión física, ese desprecio silencioso, ese gesto definitivo de apartar la cara en el momento de mayor vulnerabilidad de su madre, fue para Mercedes la verdadera estocada mortal, el golpe de gracia que terminó por hacer añicos lo que quedaba de su corazón. Peor que la calumnia infame de Carolina, peor que la pérdida del hogar que ella misma había pagado fregando letrinas, peor que el destierro inminente a las calles heladas, era la constatación desgarradora de que su hijo, la extensión de su propia alma, había claudicado ante la maldad por pura debilidad de espíritu. Que el Señor se apiade de tu alma, hijo mío, que Dios te bendiga y te proteja siempre, y que en su infinita misericordia permita que nunca, jamás en tu vida, tengas que llorar las amargas lágrimas de sangre que hoy me obligas a tragar en silencio, pensó la anciana, rezando por su verdugo, sin llegar a articular las palabras en voz alta, porque la voz se le había anudado en la garganta, formando un bloque de hielo espinoso que le impedía emitir sonido alguno. Con un esfuerzo sobrehumano, sacando fuerzas de las reservas invisibles que solo poseen las madres que han amado demasiado, apretó un poco más la caja de madera contra su pecho gastado, alzó la mano libre, giró el frío pomo de latón de la puerta blindada y cruzó el umbral sin mirar atrás. El contraste al salir fue inmediato, físico y de una brutalidad sobrecogedora. El calor viciado, artificial y opresivo de la calefacción central del piso quedó repentinamente atrás, sustituido de un solo golpe por una ráfaga aullante de viento helado que se coló por las rendijas de la escalera, cortándole la respiración de tajo y azotando sin piedad su rostro marchito y surcado de profundas arrugas. La tormenta otoñal, que había estado amenazando con oscuros nubarrones durante toda la tarde sobre el cielo de Madrid, había estallado finalmente con una violencia inusitada, convirtiendo las calles y avenidas de la capital en un torrente oscuro, caótico y profundamente hostil. A través del ventanal del rellano se podía ver y escuchar cómo el agua repicaba furiosa contra el asfalto y los capós de los coches aparcados, mientras el eco sordo e intimidante de los truenos retumbaba contra las fachadas de los viejos edificios de ladrillo visto, como si el firmamento estuviera protestando por la injusticia atroz que se acababa de consumar. Doña Mercedes se quedó un instante paralizada en el descansillo de mármol frío, sintiendo cómo la humedad de la tormenta comenzaba a calarle los huesos frágiles a través de la fina tela de su ropa, mientras a su espalda el sonido inconfundible,
seco y rotundo de la cerradura, girando 2 veces, y el golpe final del pasador de seguridad sentenciaron su exilio de manera irrevocable. La habían dejado fuera, en la calle, en medio de la tempestad. La habían borrado del mapa de sus vidas, la habían extirpado de la fotografía familiar con la misma facilidad y desprecio con la que se barre el polvo inoportuno bajo la alfombra del salón para que las visitas distinguidas no lo vean. Y así, inmensamente sola, despojada de todo afecto terrenal, con 73 años de fatigas pesándole en las piernas como grilletes de plomo, y con aquella humilde y callada caja de madera como único escudo contra la inclemencia abrumadora del mundo, la anciana comenzó a descender las escaleras, peldaño a peldaño, agarrándose a la barandilla de forja con nudillos blancos, adentrándose con infinita lentitud en una noche insondable y aterradora, donde solo su fe inquebrantable en el Altísimo la separaba de la locura y de la desesperación más absoluta. Cada escalón que dejaba atrás era un recuerdo luminoso de la infancia de Santiago que se oscurecía para siempre. Cada doloroso crujido de sus rodillas artríticas al bajar era una letanía silenciosa y ferviente ofrecida al cielo gris, aceptando con una resignación casi mística aquel vía crucis incomprensible. No había odio en su caminar vacilante, ni deseos de venganza en su alma limpia, sino una inmensa y pesada piedad, convencida en lo más hondo de su ser de que los misteriosos caminos del Señor, aunque en ese preciso instante estuvieran completamente anegados por el lodo espeso de la traición y la ingratitud humana, siempre, indefectiblemente, terminan conduciendo hacia la luz sanadora de la redención y la justicia divina, una justicia que ya había comenzado a tejer sus hilos invisibles en el momento exacto en que aquella pesada puerta se cerró a sus espaldas. El asfalto de la ciudad se había transformado en un río negro, traicionero y gélido que reflejaba, como un espejo roto, las luces temblorosas de las farolas y los faros ciegos de los pocos vehículos que se atrevían a desafiar la tormenta. Al poner un pie en la acera, doña Mercedes sintió cómo la ferocidad del temporal la embestía de frente, empapando casi al instante la tela humilde de su vestido oscuro y colándose hasta la misma médula de sus huesos ancianos. El viento de noviembre, afilado como una navaja de afeitar, aullaba entre los edificios de ladrillo visto, arrancando de cuajo las últimas hojas de los plátanos de sombra y arrojándolas contra su rostro surcado de arrugas. Cada ráfaga era un recordatorio físico y brutal de su repentina orfandad en el mundo. Caminaba con una lentitud agónica, arrastrando los zapatos ortopédicos sobre los charcos helados, apretando la vieja caja de madera contra su pecho hundido con una fuerza desesperada, como si en ese trozo de caoba gastada residiera el último rescoldo de calor de su existencia. No sabía hacia dónde dirigir sus pasos. ¿Qué rumbo toma una mujer de 73 años cuando las únicas paredes que ha llamado hogar acaban de vomitarla a las tinieblas? El barrio que ella misma había visto crecer, las calles por donde había paseado a Santiago de la mano cuando era un chiquillo con los pantalones cortos remendados, se erguían ahora a su alrededor como un laberinto de cañones hostiles, ajenos, indiferentes a su tragedia íntima. Las persianas de los bloques de pisos estaban bajadas a cal y canto, protegiendo a las familias que cenaban al calor de los radiadores, ajenas al drama mayúsculo que se arrastraba por sus aceras. En cada ventana iluminada con luz amarillenta, doña Mercedes imaginaba una mesa puesta, una sopa humeante, el sonido de una televisión de fondo y la risa de los hijos. Esa misma estampa de normalidad doméstica que a ella le había sido arrancada de cuajo, extirpada con la precisión cruel del bisturí que su propio hijo manejaba en los quirófanos. Un ramalazo de dolor agudo, mucho más lacerante que el granizo que empezaba a repicar sobre sus hombros encorvados,
le atravesó el costado al recordar la mirada cobarde de Santiago rehuyendo la suya en el pasillo. La lluvia resbalaba por sus mejillas pálidas, camuflando las lágrimas silenciosas que finalmente habían logrado escapar de la prisión de sus párpados cerrados. No lloraba por la pérdida material del piso, ni por el terror paralizante que supone verse en la calle a las puertas del invierno madrileño. Lloraba por el alma de su hijo. Lloraba por la podredumbre moral que había anidado en el corazón del niño al que ella había enseñado a rezar el Ángelus y que ahora había vendido su propia conciencia por un plato de lentejas en forma de estatus social y paz conyugal con una mujer despiadada. A medida que avanzaba sin rumbo fijo por las avenidas desiertas, el cansancio comenzó a cobrar un peaje devastador en su anatomía castigada por décadas de fregar portales de rodillas. Los pulmones le silbaban, escociendo con cada bocanada de aire helado que lograba robarle a la tormenta, y las rodillas, deformadas por la artrosis, crujían como madera seca a punto de partirse. Sentía que las fuerzas la abandonaban, que el peso invisible de la humillación la empujaba irremediablemente hacia el suelo encharcado. Necesitaba un refugio, un mísero rincón donde resguardarse de la furia de los elementos antes de que la hipotermia la venciera por completo. Fue entonces, en el límite exacto de sus fuerzas, cuando sus ojos empañados distinguieron, al final de una calle empinada y adoquinada en los confines del barrio antiguo, la silueta maciza e inconfundible de la parroquia de San Miguel. Era un templo de piedra oscura, centenario, que se alzaba estoico contra la negrura del cielo, con su campanario apuntando hacia lo alto como un dedo admonitorio y un profundo pórtico de arcos románicos que ofrecía un cobijo ancestral a los desamparados. Doña Mercedes apresuró el paso, movida por un instinto de supervivencia primario y por una fe que la impulsaba hacia adelante cuando la biología ya había claudicado. Subió los 3 escalones de granito desgastados por siglos de pasos devotos y se dejó caer, exánime, al amparo del grueso muro de la fachada, justo bajo la protección de las pesadas puertas de roble con herrajes de hierro forjado que permanecían cerradas a esa hora de la madrugada. El techo del pórtico detuvo la avalancha de agua, pero el frío ya se había instalado en sus entrañas, haciéndola tiritar de forma incontrolable. Se acurrucó en el rincón más oscuro, abrazando las rodillas contra su pecho, y colocó la caja de madera sobre su regazo, envolviéndola con los faldones de su vestido, empapado en un intento inútil por protegerla de la humedad ambiental. Desde su precaria posición, a través de las rejas de una ventana lateral que daba al presbiterio de la iglesia, podía vislumbrar la tenue y titilante luz roja de la lámpara del sagrario. Y, un poco más arriba, iluminado por el resplandor de los relámpagos que fracturaban el cielo nocturno, el rostro inclinado y sufriente de un Cristo crucificado de madera policromada. Y allí, en medio de la desolación más absoluta, tiritando de frío, despojada de su dignidad terrenal, calumniada, expulsada y traicionada por la única persona a la que había amado más que a su propia vida, doña Mercedes hizo acopio del último aliento de su garganta ronca y comenzó a hablar con su Creador. No alzó la voz, no clamó venganza a los cielos. No exigió que el fuego divino cayera sobre el piso de Carabanchel para calcinar a su nuera, ni le reclamó a Dios explicaciones por el calvario incomprensible que le estaba tocando vivir. Las madres verdaderas, aquellas cuyo amor emula la entrega incondicional de la cruz, no saben conjurar la ruina de sus verdugos. Sus labios amoratados temblaron mientras susurraba, con una devoción que rasgaba el velo de la noche, una letanía de perdón que habría estremecido a los mismos ángeles. «Señor», murmuró con la voz rota por el llanto y el frío, «aquí me tienes, vacía de todo y llena de dolor. Te ofrezco este frío que me hiela la sangre y esta soledad que me aplasta el pecho para que los unas a tu santa pasión».
Pero te lo suplico, Padre mío, no le tengas en cuenta a mi Santiago lo que ha hecho esta noche. No lo castigues con tu justicia implacable, porque está ciego. La ambición y el miedo le han vendado los ojos del alma, y no sabe el daño terrible que se está haciendo a sí mismo al renunciar a su propia bondad. Míralo con misericordia, Señor, como yo lo estoy mirando ahora mismo en mi recuerdo. Ablanda el corazón de piedra de Carolina, quítale la amargura que la obliga a ser tan cruel con los demás, y dales la paz que no han sabido encontrar. Si mi sufrimiento, si mi destierro en esta noche oscura es el precio que debo pagar para que ellos encuentren la luz y no se pierdan en la vanidad de este mundo, lo acepto todo, Señor, pero no me sueltes de tu mano, porque el frío es muy grande y siento que la vida se me escapa. Fue una oración pura, desgarradora, desprovista del más mínimo rastro de egoísmo. En esa letanía silenciosa, en esa renuncia total a su propio bienestar para interceder por quienes la habían crucificado en vida, doña Mercedes alcanzó una grandeza espiritual insondable. Pasó el resto de la madrugada en un estado de duermevela febril, mecida por el sonido constante de la lluvia que iba amainando poco a poco, sustituida por el silencio cortante que precede al amanecer. El agotamiento físico era tan extremo que llegó a perder la noción del tiempo y del espacio, sintiendo que su cuerpo se volvía ligero, casi etéreo, flotando en un limbo de entumecimiento donde el dolor de las articulaciones parecía pertenecer a otra persona. Cuando los primeros rayos de luz cenicienta del alba comenzaron a despuntar sobre los tejados de pizarra de Madrid, rasgando el manto de nubes grises, el panorama que se reveló ante sus ojos era el de una ciudad recién lavada, gélida y despiadada en su indiferencia. El tráfico comenzó a despertar con un rumor sordo a lo lejos. Doña Mercedes intentó moverse, pero sus extremidades estaban rígidas como sarmientos secos. Un dolor punzante le atravesó el vientre. Era el hambre, un vacío ácido y retorcido que le recordaba que no había probado bocado desde el mediodía anterior, cuando Carolina le había negado un plato de sopa caliente con la excusa de que ya había comido suficiente. Con manos torpes y entumecidas que apenas respondían a las órdenes de su cerebro, tanteó los bolsillos de su chaqueta de lana empapada buscando algún milagro. Sus dedos rozaron un envoltorio de papel de estraza arrugado. Lo sacó con dificultad. Era un mendrugo de pan duro, un trozo de barra del día anterior que ella, con su costumbre arraigada de no desperdiciar jamás la comida, había guardado disimuladamente de la mesa del desayuno para dárselo a los gorriones del parque. Aquel trozo de pan seco, duro como una piedra, representaba ahora mismo un manjar celestial, la única barrera entre su cuerpo exhausto y el desmayo inminente. Sintió que la boca se le llenaba de saliva. Llevó el mendrugo hacia sus labios, dispuesta a ablandarlo con su propia lengua para engañar a las tripas que rugían con ferocidad. Pero justo en el momento en que iba a dar el primer bocado, un sonido lastimero, un gemido apenas perceptible, detuvo su mano en el aire. Provenía de detrás de un contenedor de basura situado a escasos metros del pórtico de la iglesia. Doña Mercedes entornó los ojos castigados por la falta de sueño y vio emerger, arrastrándose sobre el pavimento mojado, a un perro callejero. Era un chucho de cruce indefinido, con el pelaje ralo y pegado a los huesos por el agua, las costillas marcadas como las teclas de un piano viejo y una de las patas traseras encogida, temblando convulsivamente a causa de la fiebre y la desnutrición. El animal se detuvo a un par de metros de ella, bajó las orejas en señal de sumisión absoluta y clavó sus enormes ojos ambarinos, llenos de un sufrimiento mudo y ancestral, directamente en el trozo de pan que la anciana sostenía en la mano. La compasión, ese instinto primario que había gobernado toda su existencia, se impuso instantáneamente sobre la urgencia de su propio cuerpo.
Doña Mercedes bajó el mendrugo, partió un pedazo generoso con sus dedos doloridos y con un chasquido suave de la lengua llamó al animal. El perro, receloso, temiendo una patada o un grito, se acercó arrastrando el vientre por el suerte frío hasta alcanzar la mano extendida de la mujer. Tomó el pan con una delicadeza extrema y lo devoró en una fracción de segundo, lamiendo agradecido los dedos arrugados que le habían ofrecido aquel festín inesperado. La anciana sonrió, una sonrisa débil pero infinitamente luminosa que le suavizó las facciones marcadas por el drama de la noche. Iba a llevarse a la boca el trozo que le quedaba, el último mendrugo para calmar el vértigo del hambre, cuando una tos profunda, cavernosa y cargada de flemas resonó a sus espaldas, emergiendo de las sombras del mismo pórtico donde ella había pasado la noche. Doña Mercedes giró el cuello con dificultad y descubrió un bulto informe hecho de cartones mojados y mantas raídas apilado en la esquina opuesta de la puerta de la iglesia. De entre aquel amasijo de miseria asomó el rostro cetrino y demacrado de un hombre muy anciano, un mendigo devorado por la indigencia, con la barba rala manchada de suciedad y unos ojos nublados por las cataratas que la miraban con una expresión vacía, resignada al olvido del mundo. El hombre tosió de nuevo, llevándose una mano temblorosa al pecho hundido, y la miró. No pidió nada, no articuló palabra alguna, porque la pobreza extrema a veces arrebata hasta la dignidad de pedir limosna, pero su mirada se posó, con una fijeza involuntaria y desesperada, en el pequeño trozo de pan que aún reposaba en la palma de doña Mercedes. El silencio de aquella gélida mañana madrileña fue testigo del mayor acto de nobleza que se pueda concebir en medio de la miseria humana. Sin dudarlo un solo instante, ignorando el clamor desesperado de su propio estómago vacío, ignorando el vértigo que amenazaba con hacerle perder el conocimiento y olvidando por completo la injusticia atroz que la había arrojado a esa misma calle unas horas antes, doña Mercedes se apoyó en la pared de piedra. Se puso en pie con un esfuerzo titánico que le hizo rechinar los dientes y caminó los escasos pasos que la separaban del anciano indigente. Se inclinó sobre él, con la misma ternura con la que antaño arropaba a su hijo en las noches de fiebre, y le puso en la mano huesuda el último pedazo de pan duro que le quedaba en el mundo. «Tómelo usted, buen hombre», susurró la mujer con un hilo de voz, acompasado por una sonrisa que destilaba una paz incomprensible. «Le hace más falta que a mí, que yo ya tengo el alma llena». El viejo mendigo la miró con asombro, aferrando el mendrugo como si le hubieran entregado el tesoro más grande de la tierra, mientras una lágrima silenciosa resbalaba por la mugre de su mejilla. En ese preciso instante, mientras el estómago de la anciana se retorcía de vacío, pero su corazón se expandía con la inmensidad del amor entregado sin reservas, el pesado cerrojo de la puerta principal de la parroquia de San Miguel crujió en la quietud de la mañana, girando lentamente desde el interior. Doña Mercedes, agotada, habiendo entregado hasta la última migaja de su sustento, sintió que las piernas ya no podían sostenerla más. El mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Los contornos de la iglesia se desdibujaron en una mancha oscura y, abrazando con todas sus escasas fuerzas la caja de madera gastada contra su pecho, se dejó caer, desvaneciéndose en silencio sobre las frías losas del pórtico, ajena a los pasos apresurados que, alertados por el ruido de su caída, comenzaban a acercarse desde el interior del templo para cambiar el rumbo de su destino para siempre. El eco metálico de los pesados cerrojos resonó en la quietud de la mañana con la solemnidad de una campana de difuntos, quebrando el letargo helado del pórtico. La pesada hoja de roble de la parroquia de San Miguel se abrió hacia el interior, liberando una ráfaga tibia que olía a cera quemada, a incienso rancio y a la madera noble de los reclinatorios antiguos. En el umbral apareció la figura enjuta y sobria del padre Tomás,
un sacerdote sexagenario de mirada mansa y sotana desgastada por los bajos, cuyas manos curtidas no solo repartían hostias consagradas, sino que también cavaban la tierra del pequeño huerto parroquial. El clérigo, alertado por el ruido sordo del cuerpo al desplomarse contra las losas, bajó la vista y se encontró con una estampa que le encogió el corazón de golpe. Doña Mercedes yacía inerte sobre el granito húmedo, pálida como el mármol de los altares, con los labios amoratados por la hipotermia y los dedos agarrotados alrededor de su maltrecha caja de caoba. A escasos palmos de su cabeza, el viejo mendigo masticaba lentamente el mendrugo de pan, y al cruzar su mirada nublada con la del párroco, señaló con un dedo nudoso y tembloroso a la mujer desvanecida. No hizo falta que articulara palabra. En la elocuencia de aquel gesto mudo, el sacerdote comprendió de inmediato la magnitud del sacrificio que acababa de presenciar el amanecer. Había visto a muchas almas rotas buscar asilo en las escalinatas de su iglesia, pero la serenidad casi mística que irradiaba el rostro demacrado de aquella anciana, a pesar del rigor de la intemperie, le sobrecogió el espíritu. Con una agilidad que desmentía sus años, el padre Tomás se arrodilló sobre los charcos, deslizó sus brazos bajo la espalda y las rodillas de doña Mercedes y, asombrándose de lo poco que pesaba aquel cuerpo consumido por las fatigas, la levantó del suelo. La llevó con sumo cuidado hacia el interior del templo, atravesando la nave central en penumbra, escoltado por la mirada compasiva de los santos en sus hornacinas, hasta llegar a la calidez protectora de la sacristía. Allí, ayudado por Sor Asunción, una monja anciana de la congregación adosada a la parroquia, despojaron a la mujer de sus ropas empapadas, la envolvieron en mantas gruesas de lana virgen y le frotaron las extremidades con alcohol de romero para reactivar el torrente sanguíneo que el frío había paralizado. Cuando doña Mercedes finalmente abrió los ojos, horas más tarde, el terror del destierro nocturno había sido sustituido por el olor reconfortante a sopa de ave y el crepitar de una pequeña estufa de butano. El sacerdote estaba sentado a los pies del catre, desgranando un rosario de madera de olivo, y al ver que la mujer recobraba el conocimiento, le ofreció una sonrisa cargada de una infinita misericordia. No hubo interrogatorios invasivos ni exigencias de explicaciones pormenorizadas. El padre Tomás, curtido en el confesionario, sabía leer en las cicatrices del alma humana sin necesidad de hurgar en las heridas abiertas. Doña Mercedes le relató su tragedia con una voz apenas audible, desprovista de rencor, relatando la expulsión de su propio hogar no como la víctima de una conspiración infame, sino como quien narra una prueba inevitable impuesta por el cielo para purgar pecados desconocidos. El sacerdote la escuchó en un silencio reverencial, maravillado ante la ausencia total de veneno en el relato de aquella mujer que había sido despojada de absolutamente todo. Lejos de enviarla a un albergue municipal, el párroco le ofreció un cuarto minúsculo pero inmaculado en el ala este del convento, a cambio de que le ayudara a zurcir los ornamentos litúrgicos y a mantener el orden en la sacristía. Para doña Mercedes, aquel modesto ofrecimiento no fue una limosna, sino un milagro tangible, un salvavidas lanzado por la mano invisible de la providencia cuando las aguas oscuras de la desesperación amenazaban con tragarla para siempre. Los meses se sucedieron, tejiendo una nueva normalidad en la vida de la anciana. La humillación brutal en el piso de Carabanchel fue quedando atrás, encapsulada en la memoria, mientras su rutina se llenaba de propósitos silenciosos, pero profundamente enraizadores. Doña Mercedes encontró en el trabajo manual una forma sublime de oración. Planchaba los corporales y los purificadores con un esmero devoto, asegurándose de que el lino estuviera tan blanco como la nieve antes de tocar el cáliz. Regaba los rosales del patio interior con el agua sobrante de las jarras del altar y pasaba largas horas en la capilla del sagrario,
no pidiendo nada para sí misma, sino intercediendo sin descanso por la salvación del matrimonio de su hijo. La caja de madera permanecía oculta bajo su cama, cerrada a cal y canto, custodiando su secreto en el silencio monacal de su habitación. La anciana se había ganado el respeto y el cariño silencioso de las monjas y de los feligreses habituales, transformándose de manera natural en la abuela espiritual de los huérfanos que la congregación acogía en el edificio colindante. Aquellos niños, rotos por el abandono temprano, encontraban en las manos nudosas de doña Mercedes el consuelo de una caricia materna que el mundo les había negado, y ella, a su vez, vaciaba en ellos el inmenso caudal de amor que su propio hijo había rechazado con tanta crueldad. Sin embargo, la paz terrenal siempre es frágil y efímera. Al llegar la primavera, una sombra de angustia comenzó a oscurecer los pasillos de la parroquia. El padre Tomás, habitualmente jovial, caminaba cabizbajo, con las ojeras marcadas por el insomnio y la preocupación. El orfanato, que se sostenía precariamente a base de donativos esporádicos y caridad vecinal, había entrado en una crisis financiera terminal. Las vigas maestras del tejado del comedor infantil estaban carcomidas por la humedad y amenazaban con desplomarse, exigiendo una reforma estructural de un coste inasumible. Por si fuera poco, el banco había enviado la última notificación de embargo por los atrasos en los pagos de un préstamo antiguo que el obispado se negaba a renegociar. Se necesitaban varios millones de pesetas, una cifra astronómica que escapaba a cualquier colecta dominical o rifa benéfica. La desesperación se apoderó de Sor Asunción, quien lloraba en la cocina pensando en el destino de los 30 niños que tendrían que ser dispersados en fríos centros estatales si perdían el edificio. Doña Mercedes observaba este nuevo calvario desde la barrera de su humildad, sintiendo cómo el dolor de quienes le habían salvado la vida se clavaba en su propia carne. Una tarde de jueves, mientras el repique de las campanas llamaba al rezo de vísperas, doña Mercedes tomó una decisión irrevocable. Se dirigió a su pequeño cuarto, cerró la puerta con pestillo y se arrodilló con inmensa dificultad frente a su cama. Extendió los brazos bajo el somier y arrastró hacia la luz la vieja caja de caoba. Sus dedos, deformados por la artrosis y los años de lejía, acariciaron la tapa de madera rasguñada con una ternura infinita, recordando las crueles palabras de Carolina, que había calificado aquel objeto como un receptáculo de basura y moho. Respiró hondo, introdujo la uña en el pestillo oxidado y levantó la tapa con un leve crujido que pareció detener el tiempo en la habitación. En el interior no había rastro de polvo ni recortes de periódicos inservibles. Descansando sobre un paño de terciopelo burdeos, había un fajo grueso de documentos antiguos, sellados con lacre y membretes notariales de la época de la República, y un sobre blanco, cerrado, que llevaba escrito en el anverso con una caligrafía temblorosa pero impecable: para mi hijo Santiago y mi nuera, en el día que Dios les conceda la gracia de un hijo. Aquellos legajos amarillentos no eran otra cosa que las escrituras originales de una vasta extensión de tierras en la región de La Mancha, un latifundio que había pertenecido a la familia de su difunto marido durante generaciones. Durante décadas, aquellas parcelas no fueron más que campos yermos y pedregosos que apenas daban para pagar la contribución, motivo por el cual doña Mercedes nunca consideró venderlos mientras se deslomaba fregando escaleras en Madrid. Había jurado conservar ese único patrimonio intacto como un ancla invisible para que, si algún día la vida golpeaba a la descendencia de su hijo, tuvieran un pedazo de tierra al que agarrarse. Lo que la soberbia ignorancia de Carolina no sabía, y lo que Santiago jamás se molestó en preguntar por desinterés, es que en los últimos años, con la expansión urbanística y la construcción de un nuevo embalse en la zona,
Aquellas tierras áridas se habían revalorizado de una manera brutal, convirtiéndose en un enclave codiciado por promotoras inmobiliarias que llevaban meses enviando suculentas ofertas a nombre de la viuda. Doña Mercedes, dueña de una fortuna legítima y callada, había preferido vivir en la austeridad más absoluta, soportando las humillaciones en su pequeña habitación de servicio, solo para salvaguardar esa herencia millonaria, con la ilusión ciega de regalársela a su futuro nieto, un niño que soñaba acunar en sus brazos. Con lágrimas silenciosas resbalando por el cauce de sus arrugas, la anciana tomó el sobre blanco dirigido a su hijo y lo sostuvo contra su pecho. Aquel papel representaba la ilusión destrozada, el testamento de un amor maternal puro que había sido pisoteado y arrojado a la basura. En un acto de liberación profunda, sin asomo de venganza, pero con la firmeza implacable de quien ha comprendido el verdadero sentido de la justicia divina, doña Mercedes rompió el sobre por la mitad y luego otra vez, hasta convertir la carta y su promesa en una lluvia de confeti inofensivo que cayó sobre las baldosas. Había llegado el momento de que la semilla enterrada durante tanto tiempo diera su fruto verdadero, de que la riqueza material se transmutara en la moneda de cambio del cielo. Tomó las escrituras, cerró la caja vacía y caminó con paso firme hacia el despacho del padre Tomás. El sacerdote estaba hundido en su butaca, con la cabeza entre las manos, revisando facturas impagadas con la desesperanza dibujada en el rostro. Cuando doña Mercedes entró y depositó suavemente aquel fajo de documentos notariales sobre la mesa de caoba, el párroco levantó la vista, confundido. La anciana, con la misma voz apacible con la que le había pedido asilo meses atrás, le explicó la naturaleza de aquellos papeles. Le otorgó poderes notariales absolutos para vender de inmediato la totalidad de las fincas manchegas. El dinero resultante, una suma que superaba con creces las deudas acumuladas del templo y las necesidades de la reforma, debía destinarse íntegramente a saldar la hipoteca del convento, a reconstruir el tejado del orfanato con los mejores materiales disponibles y a establecer un fondo de fideicomiso que garantizara la comida, la ropa y los estudios superiores de cada uno de los niños acogidos bajo aquel techo durante las próximas décadas. El asombro del padre Tomás fue de una magnitud indescriptible. Tomó las escrituras con las manos temblorosas, leyendo los dictámenes oficiales y las tasaciones adjuntas que confirmaban la veracidad abrumadora de lo que la mujer le estaba entregando. Cayó de rodillas frente a doña Mercedes, no como un sacerdote ante un feligrés, sino como un hombre quebrantado ante la manifestación tangible de un milagro deslumbrante. Intentó besarle las manos agrietadas, balbuciendo palabras de gratitud ahogadas por los sollozos, pero ella lo levantó con suavidad, negando con la cabeza. «No me lo agradezca a mí, padre», susurró con una sonrisa iluminada por una paz de otro mundo. «Agradézcaselo al Señor, que escribe derecho con los renglones torcidos de nuestra soberbia. A mí ya no me hace falta el dinero del mundo, porque ustedes me han dado el único hogar que no se puede comprar con oro». La venta de los terrenos se ejecutó con la celeridad que imponen las causas desesperadas. En cuestión de semanas, las cuentas de la parroquia se sanearon por completo. Los andamios rodearon el orfanato. Los obreros reemplazaron las vigas podridas y el aroma a yeso fresco y a esperanza renovada inundó el complejo religioso. El gesto sobrecogedor de doña Mercedes no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. La noticia de que una humilde viuda anciana, que había llegado meses atrás tiritando bajo la lluvia y mendigando cobijo, había resultado ser la benefactora millonaria que salvó a los niños del desahucio, corrió como un reguero de pólvora dorada por las calles adoquinadas del barrio, cruzando las fronteras del distrito y llegando a los oídos de todos. Doña Mercedes dejó de ser la anciana invisible del cuarto de servicio para convertirse en el pilar espiritual de la comunidad.
Las vecinas la paraban por la calle para pedirle consejo. Las madres jóvenes le acercaban a sus bebés para que los bendijera y los niños del orfanato se aferraban a sus faldas, llamándola abuela, con una devoción que llenaba de luz los rincones más sombríos de su vejez. La rueda implacable del karma, esa ley universal de siembra y cosecha que no perdona ni olvida, había completado su primer giro luminoso, coronando de gloria a la mujer que lo dio todo. Y mientras ella disfrutaba de la abundancia del amor verdadero, ajena a los ecos de su antigua vida, a pocos kilómetros de allí, en un frío y lujoso piso de Carabanchel, el peso de la traición comenzaba a fracturar los cimientos de la mentira, preparando el terreno para el cobro implacable de la deuda más dolorosa que un hijo ingrato jamás haya contraído con el destino. Mientras el aroma a pan recién horneado y la algarabía inocente de los niños huérfanos llenaban de luz el patio empedrado de la parroquia de San Miguel. A varios kilómetros de allí, bajo el cielo plomizo de la capital, el lujoso piso de Carabanchel comenzaba a pudrirse desde sus cimientos invisibles. La ausencia de doña Mercedes no trajo consigo la anhelada paz conyugal que Carolina había exigido con tanta vehemencia, ni convirtió aquel hogar en el paraíso de sofisticación que su soberbia imaginaba. Muy al contrario, la marcha de la anciana actuó como la retirada de un dique de contención moral, dejando al descubierto la verdadera naturaleza, estéril y despiadada, de la relación que unía a la pareja. Sin la figura silente de la madre, cuyas oraciones de madrugada y cuyo estoicismo parecían haber exorcizado hasta entonces las miserias del piso, el aire se volvió denso, viciado y perpetuamente hostil. El silencio que se instaló en los pasillos no era el de la tranquilidad, sino el de la culpa inconfesable, un mutismo acusador que rebotaba contra los espejos caros y los muebles de diseño, asfixiando a Santiago cada vez que cruzaba el umbral de la puerta. El médico intentó al principio ahogar la voz de su conciencia, sumergiéndose en jornadas laborales interminables, doblando turnos en el hospital para no tener que regresar a la frialdad de su propia cama, evitando a toda costa la mirada inquisitiva y eternamente insatisfecha de su esposa. Pero la ley de la siembra y la cosecha, esa balanza cósmica que no entiende de estatus ni de cuentas corrientes, ya había comenzado a inclinar su peso implacable sobre el destino de los dos verdugos, preparando un escarmiento de proporciones bíblicas que desmantelaría sus vidas pieza por pieza. La primera en probar el veneno de su propia codicia fue Carolina. Embriagada por una falsa sensación de triunfo y creyéndose intocable en su torre de marfil, comenzó a frecuentar círculos sociales que superaban con creces la capacidad económica del matrimonio. En una de esas galas benéficas a las que acudía para codearse con la élite madrileña, deslumbrada por el brillo del falso oro, cayó en las redes de un supuesto inversor inmobiliario de modales exquisitos y promesas deslumbrantes. El hombre, un estafador de guante blanco con un historial delictivo impecable en la Costa del Sol, le pintó un horizonte de rentabilidades astronómicas a través de un proyecto de resorts de lujo en Marbella. Cegada por la avaricia y por el deseo enfermizo de multiplicar un patrimonio que no había sudado, Carolina vio la oportunidad perfecta para dar el salto definitivo a la alta sociedad, ese estrato donde nadie preguntaría por los orígenes humildes de su marido. Aprovechando las largas ausencias de Santiago y el control absoluto que ella ejercía sobre las finanzas del hogar, falsificó firmas, liquidó los ahorros conjuntos, hipotecó el piso de Carabanchel a espaldas del médico y solicitó préstamos personales de intereses usureros para inyectar todo el capital en la sociedad fantasma del inversor. Durante semanas vivió en una nube de euforia, soñando con mansiones y yates, tratando a su marido con un desdén aún más pronunciado, viéndolo ya no como un trampolín, sino como un simple lastre en su inminente ascenso a la cumbre.
El castillo de naipes se derrumbó una mañana de martes con la violencia de un huracán. Carolina acudió a las lujosas oficinas del Paseo de la Castellana para firmar el supuesto primer reparto de dividendos y se encontró con un local completamente desmantelado, cintas policiales cruzando la puerta de cristal y un grupo de inversores estafados que gritaban desesperados en la acera. El inversor había desaparecido sin dejar el menor rastro, llevándose consigo hasta el último céntimo de la fortuna hipotecada de la familia. El impacto de la ruina absoluta no despertó en ella ni una pizca de arrepentimiento, ni un ápice de responsabilidad hacia el hombre con el que compartía su vida. El egoísmo visceral que la había llevado a echar a una anciana a la calle bajo la tormenta le dictó su siguiente y definitivo movimiento. Sabiendo que la avalancha de embargos y denuncias no tardaría en sepultar a Santiago, Carolina corrió de vuelta al piso. Con la frialdad de un reptil, vació la caja fuerte donde aún quedaban algunas joyas, empacó en 2 maletas de cuero sus prendas de mayor valor y abandonó el hogar conyugal sin siquiera dejar una nota de despedida. Dejó tras de sí un reguero de deudas millonarias, un piso al borde de la ejecución hipotecaria y la confirmación absoluta de que su amor por Santiago había sido únicamente una transacción mercantil, un contrato que ella misma acababa de rescindir unilateralmente al ver que el barco comenzaba a hundirse en las aguas oscuras de la miseria. Cuando Santiago regresó al piso aquella noche, agotado tras una guardia extenuante, lo recibió un silencio sepulcral y el eco de sus propios pasos resonando en el salón desordenado. El descubrimiento del abandono de su mujer, sumado a las frenéticas llamadas de los directores de banco que comenzaron a acribillar su teléfono a la mañana siguiente, exigiéndole explicaciones sobre créditos que él jamás había solicitado, lo precipitaron al abismo. El hombre que se había creído invencible, el doctor prestigioso que había sacrificado a su propia madre en el altar del respeto social, se descubrió de la noche a la mañana completamente solo, traicionado, humillado y hundido en un pantano de deudas que no podría pagar ni viviendo 3 vidas enteras. La ansiedad comenzó a devorarle las entrañas. Para soportar el terror cerval que le producía el timbre de la puerta o el sonido del teléfono, Santiago buscó refugio en el alcohol. Al principio, eran un par de copas de coñac para poder conciliar el sueño en aquella cama inmensa y vacía. Luego, la botella se convirtió en su única compañía en las madrugadas en blanco, y el aliento a licor barato empezó a camuflarse torpemente con pastillas de menta antes de entrar al hospital. El golpe de gracia, el verdadero castigo kármico que destruiría el único bastión de orgullo que le quedaba, ocurrió un fatídico jueves de guardia en la unidad de cuidados intensivos. Santiago, con las manos temblorosas por la resaca, el juicio nublado por la falta de sueño y la mente torturada por la inminente citación judicial de los acreedores, revisó apresuradamente el historial de un paciente geriátrico recién ingresado por una insuficiencia cardíaca. En su aturdimiento, ignoró una alergia severa claramente documentada en el expediente y prescribió una dosis masiva de un medicamento contraindicado. La reacción anafiláctica fue casi inmediata y devastadora. Solo la intervención milagrosa y desesperada de un equipo de enfermeras y otro facultativo logró arrancar al anciano de las garras de la muerte en el último segundo. El escándalo fue mayúsculo. La negligencia, flagrante e inexcusable en un médico de su trayectoria, llegó de inmediato a la dirección del hospital. Santiago fue llamado a una junta disciplinaria de urgencia, donde su aspecto deplorable, las ojeras cárdenas, la ropa arrugada y el innegable rastro a alcohol que destilaban sus poros, no hicieron más que confirmar su decadencia absoluta. La sentencia de la comisión médica fue fulminante y unánime: retirada inmediata de la licencia profesional, despido fulminante.
y la apertura de un expediente que lo inhabilitaría para ejercer la medicina en cualquier centro del país. Despojado de su título, de su prestigio y de su medio de vida, Santiago se convirtió en un fantasma que deambulaba por las habitaciones vacías del piso embargado. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que miraba por encima del hombro. Ahora solo era una sombra encorvada, un alma en pena devorada por una depresión profunda y purulenta. El día en que la comisión judicial llamó a su puerta para ejecutar el desahucio, el cielo de Madrid estaba extrañamente despejado, un contraste irónico y cruel con la tormenta interior que lo destrozaba. Le dieron apenas un par de horas para recoger sus pertenencias personales antes de precintar la vivienda. Santiago, apático, moviéndose con la lentitud de un autómata, comenzó a meter algunas prendas en bolsas de basura, incapaz de procesar el hundimiento total de su existencia. Fue al entrar en la antigua habitación de su madre, el minúsculo cuarto de servicio que Carolina había convertido en un trastero tras la marcha de doña Mercedes, donde el destino tenía preparada la última y más cruel de sus revelaciones, el mazazo definitivo que le arrancaría la venda de los ojos. Decidió mover una pesada cómoda de roble macizo que Carolina había exigido arrinconar allí para comprobar si había caído alguna prenda en la parte posterior. Al empujar el mueble, cuyos herrajes arañaron el linóleo desgastado con un chirrido agudo, una pequeña hendidura entre el rodapié y el suelo quedó al descubierto. Allí, camuflado por una gruesa capa de polvo acumulado y pelusas grises, algo destelló débilmente al recibir la luz oblicua de la ventana. Santiago se arrodilló. Con las articulaciones doliéndole por la falta de costumbre, introdujo un dedo tembloroso en la grieta y extrajo el objeto. Era frío, metálico y pesado. Al limpiarlo distraídamente contra la tela de sus pantalones, el corazón se le detuvo en el pecho con una violencia que le cortó la respiración. Un grito ahogado, mezcla de horror absoluto y comprensión agónica, murió en su garganta. En la palma de su mano, intacto y brillante como una acusación ineludible, descansaba el anillo de diamantes y zafiros de Carolina, la joya maldita, el pretexto infame que su mujer había utilizado para llamar ladrona a su madre, el desencadenante de la expulsión más vil y cobarde que un hijo hubiera podido perpetrar. El anillo nunca fue robado. Simplemente había rodado por accidente detrás del pesado mueble durante alguna de las frenéticas limpiezas que la propia Carolina exigía. El peso de la revelación cayó sobre los hombros de Santiago con la fuerza de una losa sepulcral de 1000 toneladas. La escena de aquella noche de tormenta regresó a su mente con una nitidez enloquecedora, proyectándose en las paredes vacías de la habitación como una película de terror psicológico. Volvió a ver el rostro sereno y sufriente de su madre, sus ojos castigados, suplicando un ápice de confianza, y escuchó de nuevo el eco repulsivo de su propio silencio cómplice. Se vio a sí mismo apartando la mirada como un miserable, permitiendo que la mujer que se había dejado la piel y la juventud fregando escaleras para darle un futuro, fuera arrojada a la calle como un perro sarnoso, cargando con una culpa inventada, solo para complacer a una esposa que acabó destruyéndolo y abandonándolo a la primera señal de tormenta. El dolor psíquico fue tan inabarcable, tan agudo y punzante, que Santiago cayó de rodillas sobre el suelo duro, llevándose ambas manos a la cabeza, arañándose el cuero cabelludo en un intento desesperado por arrancar el remordimiento que le perforaba el cerebro. Un sollozo primitivo, gutural y desgarrador, brotó de lo más profundo de sus entrañas, un llanto salvaje que hizo temblar sus hombros caídos y que resonó en el piso vacío como el aullido de un animal herido de muerte. Lloró por la inocencia masacrada de su madre, lloró por la monumental estupidez de su soberbia y lloró por la podredumbre irremediable de su propia alma. Había cambiado el amor incondicional, el único refugio verdadero que la vida le había otorgado,
por un espejismo de cristal barato que terminó cortándole las venas de su existencia. Cuando los oficiales del juzgado entraron para pedirle que desalojara el inmueble, encontraron a un hombre completamente destrozado, acurrucado en posición fetal en el rincón de una habitación vacía, apretando un anillo contra su pecho como si fuera la prueba de cargo de su propia condena. No opuso resistencia. Salió del portal de Carabanchel con lo puesto, dejando las bolsas de ropa abandonadas en el rellano, convertido en el reflejo exacto de la miseria que él mismo había provocado. Santiago ya no era médico, ni marido, ni un ciudadano de provecho. Era pura y exclusivamente un pecador en busca de redención, un náufrago dispuesto a atravesar el desierto del arrepentimiento absoluto. Con la barba crecida, la mirada febril de los penitentes y el alma desgarrada por una urgencia vital que no admitía demora, emprendió un peregrinaje agónico, arrastrando los pies por las mismas calles frías que doña Mercedes había caminado meses atrás. Recorrió los comedores sociales, durmió en los cajeros automáticos, interrogó a los mendigos en los pórticos de las iglesias y pegó carteles escritos a mano con descripciones vagas, impulsado por una única y desesperada misión que lo mantenía con vida: encontrar a su madre, arrojarse al polvo de sus pies y suplicar un perdón que él mismo sabía que no merecía, antes de que el peso abrumador de su culpa terminara por aplastar los últimos vestigios de su cordura. Fue al despuntar el alba de un domingo de Cuaresma, justo cuando el repique solemne de las campanas de San Miguel llamaba a los fieles a la primera misa, que el peregrinaje agónico de Santiago llegó a su fin. Atraído por un coro cristalino de voces infantiles, el hombre que alguna vez fue un soberbio doctor cruzó el pesado umbral del patio empedrado, arrastrando los pies, envuelto en harapos, con el rostro consumido y el alma hecha auténticos jirones. Y allí, bañada por la luz dorada y limpia de la mañana, la vio. Doña Mercedes ya no era la sombra encorvada y marchita que él había expulsado a las tinieblas de la tormenta. Resplandecía sentada en un banco de piedra, rodeada de niños huérfanos que se aferraban a sus faldas con devoción, transfigurada por esa paz inmensa y majestuosa que solo poseen los que habitan permanentemente en la gracia de Dios. Al reconocer la figura rota y miserable de su único hijo, la anciana se quedó petrificada. Santiago no tuvo fuerzas ni para articular una sola sílaba. Cayó de rodillas con un golpe seco sobre los guijarros fríos, hundió el rostro entre sus manos llenas de mugre y, temblando convulsivamente, le tendió en silencio aquel anillo maldito que atestiguaba su imperdonable cobardía y la inocencia absoluta de su madre. Él esperaba el rechazo, el reproche helado, el justo y merecido desprecio de una mujer a la que había destrozado la vida. Pero el corazón de una madre, queridas amigas mías, está amasado con el mismo barro sagrado de la misericordia divina. Doña Mercedes no le exigió explicaciones, ni le echó en cara su ruina. Con una lentitud cargada de infinita ternura, se inclinó hasta tocar el suelo, apartó suavemente las manos del rostro desfigurado por el llanto de su hijo, y atrayéndolo hacia su pecho gastado, lo envolvió en un abrazo inquebrantable. En ese refugio inmenso de perdón sin condiciones, el hijo pródigo halló por fin su redención, y la anciana sanó la última herida abierta de su corazón. La vida nos demuestra, a veces con una crudeza desgarradora, que la ley universal de la siembra y la cosecha es verdaderamente implacable. Quien siembra espinas de ingratitud y soberbia, terminará cosechando tempestades de ruina y soledad. Sin embargo, el amor auténtico, aquel que se entrega hasta vaciarse por completo como hizo doña Mercedes, siempre acaba floreciendo en los desiertos más áridos de la existencia, devolviendo la luz a quienes andaban perdidos. Querida hermana, tú que me escuchas, tú que sabes mejor que nadie lo que significa desvelarte por los tuyos y entregar la vida entera sin pedir nada a cambio.
Si esta historia ha estremecido tu alma, si crees firmemente que la justicia del Señor jamás se duerme y que el perdón de una madre es el milagro más puro sobre la faz de la tierra, te pido que escribas ahora mismo la palabra amén en los comentarios. No permitas que este mensaje de luz se apague. Compártelo con tus seres queridos para que todos recordemos el valor sagrado y eterno de la familia. Y recuerda que ya no estás sola en tus tardes. A partir de hoy, tienes una cita ineludible conmigo. Te doy mi palabra, firme y segura, de que cada día, exactamente a esta misma hora, te estaré esperando en este rincón con un nuevo vídeo, con una nueva historia que te hará vibrar, derramar una lágrima sanadora y reflexionar profundamente. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita para no faltar a nuestro encuentro diario y acompáñame a seguir descubriendo juntas estos pedacitos de vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre bajo su manto.